esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Buenos días, el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Estamos aquí una vez más transmitiendo desde las instalaciones del templo Nueva Betel, dando un mensaje de esperanza, dando un mensaje de edificación, dando un mensaje que trae vida al corazón. Les amamos, amada iglesia, les bendecimos en el nombre de Jesucristo, y hoy vamos a estar viendo el tema que le hemos titulado de esta manera: el gozo del Señor trae fortaleza. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer Santiago capítulo 1 del versículo 2 hasta el versículo 5. Dice así la bendita palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oramos, Padre, le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, oramos, Dios, hasta donde llegue, Señor, esta señal, hasta donde llegue, Señor, estos medios, Padre. Creemos, Dios, que sus vidas, Señor, de cada uno de los oyentes van a ser tocadas. Y en el nombre de Jesucristo nos disponemos a ser usados, Dios, por usted. En el bendito nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al nombre de Dios. Así es que vamos a estar tocando el tema: el gozo del Señor nos trae fortaleza. Alabado sea Dios. Como puede ver, como podemos nosotros estar visualizando, estar a la expectativa de lo que está sucediendo, lo que está pasando a nuestro alrededor, sabemos que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es eficaz. Y ahí donde leímos en el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces nosotros podemos decir, ¿cómo puede decir Santiago, cómo puede decir el escritor, cómo puede decir esta persona que debemos de estar gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas? ¿Cómo podemos estar gozosos? ¿Cómo podemos estar alegres? ¿Cómo se puede alegrar el corazón de alguien en medio del sufrimiento? Como que suena algo ilógico, pero la palabra del Señor nos muestra en el versículo 3 y versículo 4 diciendo: mas tenga la paciencia. El versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿por qué Santiago habla? ¿Por qué Santiago dice estas palabras? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos que hoy en día el mundo está siendo probado. Aún los cristianos, la iglesia del Señor está siendo probada. Ahora, ¿cómo podemos describir esto? Una cosa es describir el gozo en medio de la prueba, de una forma externa, y reflexionar acerca de él teóricamente. Sin embargo, es muy diferente caminar a través de ella por nosotros mismos, experimentando internamente esta práctica. Nuestras dificultades por sí mismas no son para nada gozosas. Sabemos que mucha gente sufre, mucha gente se duele. Igual cuando has estado en un funeral, mucha gente llora, que aún no tiene a Cristo en su corazón, llora, se aflige y está siempre con ese miedo, con ese temor. Y no sé cuántos de nosotros hemos visto y nos hemos dado cuenta que como cristianos, como hijos de Dios, cuando hemos pasado diferentes pruebas,
cuando hemos pasado diferentes dificultades. Es cierto, como humanos nos duele, como humanos nos sentimos, como humanos sabemos que es duro, es difícil, pero tenemos al Señor de nuestro lado, tenemos a Cristo nosotros, y es por ello que Cristo nos da la fuerza para continuar. Es por eso del tema que le hemos puesto en esta hora: el gozo del Señor nos trae fortaleza. ¿Cómo nos trae fortaleza? Cuando pasamos esa situación difícil, cuando pasamos el problema, cuando estamos pasando por escasez, cuando estamos pasando por un momento difícil. Entonces creemos en Dios, le creemos a Dios, y Dios nos trae esa fortaleza que nosotros necesitamos. Tened por sumo gozo. El verbo tened aparece en 3 versículos en este libro de Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 2. Santiago capítulo 5, en el versículo 7 y versículo 8, aparece la palabra tened. ¿Qué es lo que se refiere? ¿Qué es lo que nosotros en esta hora podemos aprender? Podemos sacarle provecho. ¿Qué aprendemos de una persona? ¿Qué aprendemos de alguien que está pasando por la prueba, que está pasando por un tiempo difícil, y que Dios, en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, Dios pide de nosotros que tengamos paciencia, que estemos quietos, que estemos tranquilos? ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se va a glorificar, ahí es donde Dios se va a manifestar, ahí es donde la presencia de Dios se va a dejar sentir. Bendito el nombre del Señor. El gozo del cual habla la Biblia solo se puede reflejar en personas que tienen paciencia y tienen corazones firmes, que han entendido el llamado de Dios, que han entendido el propósito de Dios, que han entendido que Dios permite todo esto, las aflicciones, que Dios permite las guerras, que Dios permite el hambre, que Dios permite las situaciones difíciles, para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros le creamos a Él, para que nosotros le busquemos con más ánimo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la paciencia en el texto, o en los siguientes textos que estaremos hablando, vamos a encontrar algo esencial, cómo es que nos lleva una cosa hacia otra. Pero primeramente vamos a escudriñar lo que es la palabra gozo. Cuando hablamos de gozo, vemos que hay personas que en las pruebas, en las dificultades, en las cosas que vienen a su vida, eso les hace robar el gozo. Cualquier prueba, cualquier circunstancia, cualquier cosa que pasa al ser humano, y aún los mismos cristianos, eso le roba el gozo, eso le roba la tranquilidad. Nosotros hemos sido testigos tal vez de personas que tal vez se les ha tirado su billetera, han perdido su dinero al caminar hacia la iglesia, y de repente ellos salen de su casa gozosos, salen de su casa alegres, pero cuando llegan a la iglesia y se dan cuenta que han perdido su billetera, inmediatamente el gozo se les va. Como hay personas que también cuando están pasando por medio de una enfermedad, y vienen hacia la iglesia sabiendo que Dios está ahí para sanar toda herida, para sanar su enfermedad a través de la obra del Espíritu Santo. Y el gozo se pierde, se va por causa de la enfermedad. Hay personas que cuando pasan pruebas, hay personas que cuando pasan momentos difíciles, el gozo se va. Pero yo quiero decirte en esta preciosa hora que un creyente debe de aprender a gozarse en medio de las tribulaciones. Escuchaste bien. Un cristiano tiene que aprender a gozarse en medio de las tribulaciones. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 12 del versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de ese aguijón que le fue dado, de ese aguijón que él tenía, de lo que él estaba padeciendo, según los estudiosos, la gente aquella que ha hablado acerca de la biografía del apóstol Pablo.
Dice que él tenía una oftalmía tan terrible, es decir, en sus ojos tenía un problema. Y sabemos que tal vez la gente o las personas que han estudiado todas esas historias, aún las biografías, pueden dar una palabra como esta que les estoy dando. Se dice que así fue, pero la realidad es que la Biblia dice que le fue dado un aguijón, dice, en su carne. Otra persona dice que era el orgullo que había en Pablo, que era un hombre que tenía tanto orgullo, era un hombre que tenía tanto soberbia, y podemos nosotros decir tantas cosas, pero la palabra de Dios dice, y me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Escucha bien. Cuando el apóstol Pablo estaba pasando ese tiempo o ese momento difícil en su vida, él nos enseña, nos muestra que a través de la tribulación, a través de lo que estaba pasando en su vida, él tenía todavía fuerzas para gozarse en el Señor. Entonces nosotros podemos aprender que aún la Escritura habla de hombres como mujeres que pasaron tribulaciones, que pasaron momentos tan terribles, pero que aún el gozo de Dios no se fue de ellos. Hoy en día nuestro mundo actual, como hemos dicho o como se ha hablado en estos tiempos, está pasando por un momento de prueba, está pasando por un momento difícil. Tal vez en medio de todo lo que está sucediendo, muchas personas le hemos sacado provecho a todo esto. ¿Por qué? Porque hemos estado buscando a Dios, hemos estado relajándonos, en la presencia de Dios tan maravillosa, hemos estado descansando en Dios, hemos estado estudiando la palabra, de tal manera que Dios ha estado ministrando nuestras vidas, Dios ha estado ministrando nuestro corazón. Y la palabra de Dios, cuando leemos ahí en el capítulo 1, de esa carta de Santiago, nos damos cuenta de algo bien esencial y bien maravilloso. Santiago dice que tengamos sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que tengamos sumo gozo. ¿Qué significa la palabra sumo gozo? Que debemos de gozarnos hasta lo máximo, lo mayor, en su totalidad. No debe de ser un gozo solamente pasajero, no debe de ser un gozo solamente que dure un día, una noche, una mañana. No, tiene que ser un gozo total, un gozo tan maravilloso que nos dure por siempre, para siempre, que aun cuando vengan las pruebas, que aun cuando vengan las luchas, que aun cuando vengan las aflicciones, nosotros podamos seguirnos gozando. ¿Por qué? Porque el salmista decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando estoy débil, cuando estoy triste, cuando estoy cansado y me refugio en Dios, entonces Él trae gozo a mi vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces la idea del sumo gozo habla de cómo nos consideramos cuando estamos pasando en diversas pruebas. Y sumo gozo expresa la idea que nos consideremos dichosos, que nos consideremos bendecidos o que nos consideremos bienaventurados. Versículo 12 del capítulo 1 de esa carta dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué maravillosa palabra Dios nos da en esta hora.
Qué glorioso es Jesús con nosotros, que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado. Amado hermano, tú tienes que entender, tienes que aprender que en medio de esta lucha, que en medio de esta prueba no estás solo. El Señor está contigo, Él te va a sacar adelante, no importa lo que esté pasando. Tal vez tienes un familiar que está pasando por la prueba, tal vez tienes un nieto, tienes un hijo que está pasando por una prueba. Quiero decirte que Dios está contigo, Dios lo va a sacar adelante, Dios lo va a sanar, Dios va a estar con él hasta el final. Recuerda que Dios jamás va a abandonar a sus hijos, y más tú como abuela, como padre, estás intercediendo por ellos. Tenlo por seguro que Dios va a responder y que Dios va a obrar en el momento preciso para que tú veas la gloria de su nombre, para que tú veas que Dios sigue manifestándose con poder y con grande gloria. Por eso es que decimos en esta hora que el gozo del Señor nos trae fortaleza. El gozo del Señor nos trae fuerza. ¿Cómo podemos nosotros saber? ¿Cómo podemos entender? Cuando amamos a Cristo. Cuando amamos a Cristo, cuando en medio del problema, en medio de la dificultad, nosotros podemos decirle: Dios, tú has prometido estar conmigo. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 12 donde leíamos, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el apóstol Pablo estaba pasando un momento difícil, y que aún dice la escritura que 3 veces le rogó al Padre, diciéndole: Señor, necesito que me quites este aguijón. Por segunda vez: Señor, necesito que me quites esta prueba. Señor, necesito que me quites esta aflicción. 3 veces rogó, pero dice la palabra del Señor que la contestación que él recibió le dijo: Pablo, no te preocupes. Pablo, no te angusties. Pablo, escucha bien lo que te voy a decir. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi cuidado es suficiente. Mi cobertura es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuanto más débil seas, eres más fuerte en mí. Bendito el nombre del Señor. El Señor le responde, el Señor le contesta, porque el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades. La palabra bástate, oiga, la palabra bástate tiene un significado tan maravilloso. Siéntete satisfecho, porque yo soy suficiente. Mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te preocupes, no te angusties. Aunque le has orado a Dios: Señor, ¿hasta cuándo terminará esto? ¿Hasta cuándo pasará esto? Tal vez tú que estás pasando por una enfermedad, tal vez tú que estás pasando por una prueba, tal vez tú que estás pasando por un momento de dolor, le has dicho al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Y le has rogado 3 veces. Pero la contestación de Dios hacia tu vida es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendito el nombre del Señor. Por amor a Cristo, el apóstol Pablo hizo grandes cosas. Por amor a Cristo se consideró insensato. Por amor a Cristo se consideró débil. Y por amor a Cristo, él se consideró despreciado. Es por ello que es maravilloso predicar a Cristo en estos tiempos que estamos pasando, en estos tiempos que estamos viviendo. Que solamente se escuche: Cristo te ama. Que solamente se escuche: Cristo es la esperanza. Que solamente se escuche: Cristo es la solución para este mundo actual. Cristo es la solución para tu problema. Amado hermano, tú que estás ahí en tu casa viendo este video, quiero decirte a ti, hermana amada, quiero decirte que no importa la situación que estés pasando, que no importa la prueba que estés pasando, que no importa la enfermedad, que no importa el dolor. Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido estar con tus hijos. Dios ha prometido estar con tu esposa. Si Dios dijo que Él la va a sanar, Él la va a sanar. Si Dios dijo que iba a levantar a tus hijos, si Dios dijo que iba a salvarlos, Dios lo va a hacer. Él no puede
hablar mentiras, Él dice la verdad. Y si Dios dijo que Él va a libertar al cautivo, aquel que está en las drogas, aquel que está en el alcohol, amada hermana, amado hermano, tú que tienes un nieto, una nieta, un hijo que aparentemente, entre comillas, está perdido, Cristo lo traerá a los pies, porque es el tiempo de clamor, es el tiempo de que Dios obrará en las vidas de los demás. Bendito el nombre del Señor para siempre. Alabado sea Dios. Entonces, la clave está, amado hermano, ¿dónde nosotros hemos puesto nuestro amor? ¿En Cristo o en las cosas pasajeras? Si es en Cristo, quiero decirte que cuanto más nosotros nos refugiemos en Cristo, cuanto más nosotros amemos a Dios, entonces Dios se va a reflejar en nuestras vidas. Porque el amor de Dios va a cubrir multitud de pecados. Es el amor de Dios, es el amor del Padre, es el amor que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Es por ello que tenemos nosotros que darnos cuenta que la palabra de Dios es clara, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios no vuelve atrás. Cuando nosotros hemos decidido caminar en Él, cuando nosotros hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, Dios va a traer sanidad, Dios va a traer libertad, Dios va a traer salvación, Dios va a traer la victoria en medio de la tribulación, en medio de los momentos difíciles de nuestra vida. Dios traerá una solución, Dios traerá cosas gloriosas y Dios traerá cosas maravillosas que vamos a estar gozándonos y vamos a estar cantando la victoria de Dios. Vamos a estar diciendo: qué bueno, Dios, que nos permitiste esta prueba, que nos permitiste pasar por todo esto, porque tenías algo grande para nosotros, tenías algo maravilloso. Y que nuestro enfoque, amados hermanos, sea siempre el obedecer a Dios. Que aunque tengamos pruebas, sea mayor nuestro gozo. Que aunque pasemos tribulación, sea mayor nuestro gozo. Y que siempre nosotros caminemos en la obediencia hacia nuestro Padre Celestial. Que andemos en el Espíritu, que nos dejemos guiar por su Espíritu. Que a través de las pruebas, que a través de las aflicciones, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. El gozo del Señor sea el que traiga a nuestra vida, a nuestro corazón, esa fuerza para continuar y para decirle: Señor, yo te sigo amando y yo te voy a amar hasta el final. No importa lo que pueda pasar, no importa lo que pueda suceder. La palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios permanece para siempre. Se seca la hierba, se seca la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que, amado hermano, termino con esto diciéndote que Dios, en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir, en estos momentos de aflicción, en estos momentos de prueba, en estos momentos cuando tal parece que nada está sucediendo, quiero decirte que Dios está acomodando cada una de las piezas. Dios está acomodando cada una de las cosas para que nosotros podamos ver resultados, para que nosotros podamos ver cosas maravillosas. Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Entonces, qué maravilloso saber que Dios está escuchándonos, que Dios está oyendo nuestro clamor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué esperamos, hermanos? Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios que Dios traiga contentamiento y que Dios bendiga nuestras vidas grandemente, que nos ocupemos en dar una palabra a nuestros hijos, a nuestra familia, y que el momento que estemos en casa aprovechemos a lo máximo para ayunar, para orar, para buscar de Dios, para que cuando termine todo esto podamos nosotros salir contentos, gozosos, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, a celebrar
en el desierto, celebrar a Jehová. Bendito el nombre del Señor para siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta preciosa hora y recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu iglesia. Te damos gracias por tu pueblo que está escuchando esta palabra, Señor. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que trae vida, que trae salud al corazón. Bendícelos donde quiera que estén. Bendice sus vidas, bendice sus familias y que la gracia tuya sea sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien y que al final